El miedo siempre ha tenido rostro. A veces el de un demonio, otras el de un asesino o el de un espíritu atrapado entre dimensiones. Pero hay otro rostro que olvidamos. El que no grita, no se mueve y sin embargo mata. En lo más profundo del bosque, en jardines, parques y a veces justo afuera de tu casa, hay plantas que no fueron hechas para sanar. Algunas deforman el cuerpo, otras rompen la mente y unas cuantas simplemente detienen tu corazón. Y lo hacen en silencio, sin piedad, sin una razón aparente. Han sido usadas por chamanes, por brujas, por criminales y han dejado historias reales, muertes reales, pesadillas documentadas. Hoy no hablaremos de mitos. Hoy conocerás las plantas más peligrosas del mundo. No porque puedan matarte, sino porque muchas de ellas ya lo han hecho. Este es el top 7 de las plantas más peligrosas del mundo. Número 7. El engaño ornamental. La adelfa. Iniciamos este sombrío recorrido con la adelfa, cuyo nombre científico es Nerium oleander. Esta planta es una figura tan común en nuestros parques, jardines particulares e incluso en las autovías, que su letalidad pasa a menudo desapercibida. Es rústica, de fácil cultivo y extraordinariamente resistente a la sequía. Atributos que la han convertido en una elección popular para embellecer nuestros viajes y espacios verdes, ofreciendo toques de color que van del blanco al rosado o anaranjado. Sin embargo, bajo esta fachada de belleza cotidiana y aparente inocencia, se esconde una altísima toxicidad que podría incluso llegar a matar. De hecho, en España, su comercialización está prohibida. El problema de la adelfa radica en las toxinas que contiene, como la oleandrina. Aunque las intoxicaciones son frecuentes, los casos mortales son, curiosamente, muy raros. La razón, su sabor amargo, que afortunadamente actúa como un disuasorio para quienes, por accidente o desconocimiento, pueden intentar probarla. Pero no se confíen. En esta disuasión del paladar, el peligro es tan real como las coloridas flores que adornan sus ramas. La leyenda más conocida, y quizá la más escalofriante por su simplicidad, se remonta a los tiempos de las tropas de Napoleón. Se cuenta que soldados cansados y hambrientos murieron tras un festín que se transformó en una trampa mortal. Habían asado carne en hogueras y en un acto de ignorancia fatal ensartaron los trozos de comida en las varas de adelfa. Los síntomas no tardaron en manifestarse: náuseas y vómitos iniciales, seguidos de alteraciones neurológicas como mareos, vértigos y convulsiones. El final era una agonía aún más insidiosa: patologías cardíacas que se iniciaban con arritmias y taquicardias, para culminar, en muchos casos, en una parada cardíaca. Una situación similar podría producirse hoy si alguien utilizara las ramas para encender una barbacoa. Es una muerte por proximidad, por la confianza en lo familiar, que resulta letal. Aquí nace una pregunta perturbadora. ¿Cuántas de las cosas que consideramos seguras en nuestro entorno cotidiano ocultan un veneno silencioso? La adelfa es la representación de la amenaza velada, la belleza que, sin previo aviso, se convierte en herramienta de nuestra propia destrucción. No es una planta que se esconde, está a plena vista, en parques, jardines y autovías, un testigo mudo de nuestra ignorancia.
Piense en la ironía. Una planta utilizada para embellecer los espacios públicos esconde la capacidad de infligir una agonía que termina en el colapso del corazón. Es un veneno que se camufla en el paisaje esperando pacientemente. Número 6. El abrazo gélido de la muerte. Cicuta. Prosiguiendo nuestra sombría odisea, nos topamos con la cicuta, científicamente conocida como Conium maculatum. Esta es una planta cuyo nombre está grabado con tinta negra en los pasajes de la historia occidental, como el instrumento de una de las muertes más célebres, la del filósofo griego Sócrates. Su fama no es para menos, es sin duda una de las plantas más mortales que existen. A pesar de su aspecto engañosamente inocente, con tallos huecos y sin pelos, y flores que podrían confundirse con las de otras plantas umbelíferas, la cicuta es sumamente peligrosa en todas sus partes, desde sus raíces hasta sus semillas. Cada componente de esta planta es una dosis de veneno. La ingestión de incluso pequeñas cantidades puede tener un desenlace fatal. No es una planta que perdona errores ni dosis mínimas. Su letalidad es absoluta. El veneno clave de la cicuta es la coniina, una neurotoxina que afecta directamente el sistema nervioso. Su mecanismo de acción es particularmente cruel. Causa una parálisis muscular progresiva que asciende por el cuerpo, dejando a la víctima plenamente consciente mientras sus músculos, uno por uno, dejan de responder. En los casos más graves, esta parálisis llega a los músculos respiratorios, resultando en la muerte por asfixia. Imagínese la lucidez de la mente mientras el cuerpo se apaga lentamente. La desesperación de no poder respirar, de ser un prisionero en su propio cuerpo moribundo. Originaria de Europa, África y Asia, la cicuta ha logrado expandirse por América del Norte, convirtiéndose en una amenaza global. Su omnipresencia, combinada con su apariencia común, la convierte en un peligro constante en diversas regiones del mundo. No es un capricho de la naturaleza confinada a rincones remotos, sino una presencia sutil y siniestra en muchos paisajes. La muerte de Sócrates no fue un acto de violencia bruta, sino una ejecución civilizada, controlada por el veneno de la cicuta. No hubo espasmos ni gritos, sino un lento enfriamiento de los miembros, una parálisis progresiva que, a pesar de su horror, permitía la conversación hasta el final. ¿Hay algo más siniestro que un veneno que permite a su víctima mantener la lucidez mientras le roba la capacidad de moverse, de respirar, de vivir? La cicuta es una maestra del tormento psicológico. Número 5. La maldición del apio mortal. Continuamos nuestro descenso por este sendero de venenos y el siguiente en nuestra lista es aún más insidioso por su engañosa semejanza con lo comestible. La cicuta acuosa. Y no lo confundan con la anterior. Aunque comparte nombre con la cicuta común, las fuentes afirman que esta variante se considera aún más peligrosa. Su hábitat natural, principalmente ambientes húmedos, la hace una vecina silenciosa de ríos y pantanos, donde a menudo se la confunde con el apio comestible. Una confusión que ha demostrado ser fatal. Este es el verdadero terror, no una planta exótica de tierras lejanas, sino una que podría crecer a la vuelta de la esquina, idéntica a una verdura común. Imagínese la escena: un recolector de plantas silvestres, con la mejor de las intenciones, confunde la cicuta acuosa con apio. Un error de identificación que lleva a la más brutal de las agonías. La planta contiene
cicutoxina, un veneno extremadamente fuerte que ataca directamente al sistema nervioso central. La ingestión de cualquier parte de esta planta desata un infierno en el cuerpo humano. Los síntomas son una sinfonía de tormento, dolor abdominal lacerante, convulsiones que sacuden el cuerpo sin control, delirio que arrastra la mente a la locura, náuseas incesantes y, finalmente, en muchos casos, la muerte. La cicutoxina provoca una parálisis devastadora de los músculos involucrado en la respiración, llevando a la asfixia, una muerte lenta y desesperada, con la conciencia atrapada en un cuerpo que no puede respirar. La cicuta acuosa puede crecer entre 1 y 2 metros de altura y sus tallos, que varían de verde sólido a manchas y rayas moradas, hacen que su identificación sea aún más complicada. La falta de un rasgo distintivo obvio la convierte en una amenaza silenciosa, un depredador que se camufla a la perfección. Número 4. La dulce llamada a la perdición. Belladona. Nuestro viaje por los rincones más oscuros del reino vegetal nos lleva ahora a la belladona, o Atropa belladona, una de las plantas venenosas más populares, un nombre que resuena en los cuentos de brujas y en las tragedias de Shakespeare. Se encuentra principalmente en zonas boscosas o desérticas de Eurasia. Pero no se equivoque, su popularidad no disminuye su letalidad, sino que la subraya. El nombre belladona, del italiano mujer hermosa, proviene de una antigua y macabra costumbre. Las damas aplicaban su jugo en los ojos para dilatar las pupilas, lo que hacía parecer los ojos más grandes, un efecto que creían embellecedor. Este uso cosmético tan cercano al peligro es un microcosmos de la traición de la planta. La belladona es un riesgo particular, sobre todo para los niños, pues sus bayas, de un brillante color negro, tienen un sabor dulce, pero son absolutamente letales. Imagínese a un niño atraído por el brillo de estas cerezas, probando un dulce bocado de la muerte. Es un horror insidioso que se disfraza de inocencia para engañar a los más vulnerables. Las bayas, aunque tentadoras, contienen atropina y escopolamina, 2 toxinas que atacan gravemente el sistema nervioso. El veneno de la belladona provoca una parálisis muscular que incluye, de manera escalofriante, la parálisis del corazón. Si se consume en grandes cantidades, el desenlace es fatal. Incluso el simple contacto con sus hojas puede causar irritaciones cutáneas. La historia de la belladona es rica en relatos de su uso en venenos y en intrigas. En las obras de William Shakespeare se la menciona como un instrumento para envenenar a los enemigos. Número 3. El mensajero silencioso de la muerte. Ricino. Descendiendo aún más en este abismo tóxico, nos encontramos con el ricino, un arbusto de aspecto llamativo con grandes hojas brillantes, originario de África y extendido por las regiones cálidas y tropicales del mundo. Su belleza ornamental es una fachada, un velo que oculta uno de los venenos más mortales conocidos por la humanidad. El peligro del ricino reside en sus semillas, pequeñas cápsulas de fatalidad que encierran la ricina, una toxina que se dice es 6.000 veces más tóxica que el cianuro. La magnitud de su poder es tal que solo 4 semillas pueden ser suficientes para acabar con un adulto. Y en el caso de los niños, 1 o 2 pueden ser letales. Esta planta es una candidata indiscutible para el título de la planta más venenosa del mundo. La ricina actúa de una manera insidiosa y devastadora. Inhibe la síntesis de proteínas en las células, lo que conduce a una cascada de síntomas horripilantes: vómitos, diarrea, convulsiones y un daño irreparable a los órganos internos. Es una muerte por descomposición interna, lenta y dolorosa,
una traición bioquímica que desintegra el cuerpo desde su núcleo. La historia ha sido testigo de la malevolencia del ricino más allá de la ingestión accidental. Esta toxina fue utilizada en 1978 para asesinar al periodista Georgi Markov, quien se oponía al gobierno búlgaro. Se empleó en un paraguas modificado para inyectar una pequeña bolita de ricina en su pierna, demostrando que su letalidad no se limita a la ingesta oral, sino que es efectiva en dosis minúsculas, incluso a través de una herida. También se ha documentado su uso en intentos terroristas, lo que subraya su potencial como arma silenciosa. La ironía más cruel es que, de las mismas semillas que contiene esta toxina letal, se extrae el aceite de ricino, una medicina tradicional. Es un recordatorio perturbador de la dualidad de la naturaleza. La misma fuente de alivio puede ser el conducto de la muerte. Número 2. La manzanilla de la muerte. Continuando nuestra inmersión en la flora letal, nos encontramos con una paradoja cruel. La manzanilla de la muerte. Un árbol que crece en las idílicas regiones costeras del Caribe, Florida y partes de América Central y del Sur. Su apariencia es engañosamente atractiva. Hojas verdes brillantes y frutos pequeños y coloridos que se asemejan a una manzana. Pero en este paraíso tropical, la belleza es una máscara de muerte, y este árbol ostenta el funesto título de ser uno de los árboles más peligrosos del mundo. Cada fibra de la manzanilla de la muerte es una trampa. Todas sus partes, desde las hojas y la corteza hasta los frutos, contienen un poderoso veneno llamado Forbol, tan potente que puede causar quemaduras graves en la piel con solo el contacto. Pero el terror no se detiene ahí. La leyenda y la experiencia advierten que ni siquiera buscar refugio bajo sus ramas durante una lluvia es seguro, pues las gotas de agua arrastran la savia tóxica, provocando ampollas y quemaduras en la piel. Imagínese la siguiente escena. Un chaparrón repentino busca cobijo y el mismo resguardo natural se convierte en su verdugo. Un goteo lento de agonía líquida. El fruto, ese pequeño señuelo parecido a una manzana, es mortal si se ingiere. Consumirlo puede provocar quemaduras en el esófago, dificultad respiratoria, sangrado digestivo, dolor abdominal, vómitos, diarrea y en casos extremos la muerte. Recientemente, en Cartagena, Colombia, turistas y nativos han sido intoxicados por este fruto, siendo atendidos en hospitales tras el consumo. La historia cuenta que la savia de este árbol fue utilizada para envenenar la flecha que mató al conquistador español Ponce de León. Es un testimonio del poder letal de esta especie, reconocida desde la antigüedad. Incluso la acción de quemar su madera es una invitación a la perdición, ya que libera vapores tóxicos que, al ser inhalados, pueden causar daños severos en el sistema respiratorio. Esto significa que este árbol, incluso en su descomposición o cuando es manipulado sin el debido conocimiento, sigue siendo una amenaza activa. Los riesgos son tan palpables que, en algunos lugares, estos árboles deben señalizarse con advertencias explícitas para evitar desgracias. La manzanilla de la muerte es un ejemplo sobrecogedor de la maestría de la naturaleza para crear trampas mortales envueltas en la más seductora de las experiencias. Es un veneno que no requiere de la intencionalidad humana para desatar su furia, sino que acecha en la belleza del paisaje, esperando al más incauto. Antes de llegar al puesto número 1, merece una mención especial una planta que ha inspirado miedo durante siglos: la mandrágora. Usada en rituales medievales, asociada a brujería y temida por su grito letal, muchos juraban que su raíz tenía forma humana,
y que al arrancarla del suelo liberaba un chillido tan terrible que podía matar a quien lo escuchara. Sí, es aterradora, pero hoy ha sido superada por plantas más letales, más dolorosas y, tristemente, más reales. Porque la planta que verás a continuación no necesita gritar para matar, solo necesita crecer. Número 1. La trompeta silente del dolor. Gympie Gympie. Finalizamos nuestro macabro recorrido con una criatura de la naturaleza tan singularmente cruel que su solo nombre evoca un escalofrío. La Gympie Gympie, conocida y apodada también como el aguijón del suicidio, no es una hipérbole, sino una advertencia nacida de su sufrimiento tan abrumador que ha empujado a sus víctimas al borde del abismo y en ocasiones incluso más allá. Imagina una planta que a primera vista podría parecer una inofensiva ortiga, pero que transforma la más leve caricia en un torbellino de tormento. Esta es la Gympie Gympie. Nativa de las selvas tropicales del este y el norte de Australia, las islas Molucas e Indonesia, sus grandes hojas están cubiertas de pelos urticantes que son verdaderamente agujas de agonía. La neurotoxina que reside en su interior es una llave maestra para desatar el infierno en la piel humana. Los testimonios no son meras anécdotas, son gritos de desesperación atrapados en el tiempo. Un topógrafo australiano fue el primero en documentar su terrorífico poder en 1866. Su caballo, al rozar la planta, se sumió en una locura desenfrenada, muriendo apenas 2 horas después del contacto. Piensa en ello. No es una muerte lenta y agonizante, sino una explosión de tormento que consume la vida en un suspiro. Un testimonio de la brutalidad de un veneno que no se contenta con matar, sino que primero destroza la cordura. Pero el horror de la Gympie Gympie no se limita a los animales. Cyril Brownlee, un exmilitar, padeció sus efectos tras un encuentro accidental durante la Segunda Guerra Mundial. La comezón fue tan atroz que lo mantuvo 2 semanas internado, atado a la cama de un hospital, esperando un alivio que parecía no llegar. Él mismo compartió un relato aún más pavoroso, recogido en un texto especial de Australian Geographic. Un oficial del ejército, en un acto de imprudencia inimaginable, usó un ejemplar de Gympie Gympie para limpiarse después de hacer sus necesidades. El dolor fue tal que el hombre usó su pistola para dispararse y acabar con su sufrimiento. Si este top te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Es de gran apoyo. Hasta la próxima.